Un gusto estar con ustedes, mis hermanos. Bienvenidos y bendecidos todos los que están aquí integrados a esta sala de videoconferencia. Y bueno, estamos continuando con este curso de doctrina básica y hoy nos toca el tema 4 de esta doctrina básica que yo lo he titulado La Reforma. Qué rápido avanza el tiempo. Se me hace apenas que empecé con el primer tema cuando hablamos de la Biblia. Seguimos con después la Septuaginta, después el tema la Biblia del oso y hoy vamos a entrar con la Reforma. Ya este tema hoy de la Reforma, yo creo que ya es por lo menos dentro de esta serie histórica, porque hemos estado estudiando mucho acerca de la historia. Yo creo que vamos a cerrar aquí para ya entrar propiamente ya en temas ya de doctrina. Pero este tema para mí es puntal. Es una plataforma que yo espero poder trasladar, transmitir lo que implica la reforma. Porque es algo muy, muy especial las implicaciones que se dieron en cuanto a la reforma. Aprovecho nada más para dar saludos a todas las naciones aquí conectadas. Tenemos gente desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Tenemos gente de Europa y mi hermana Alba de España. Pues saludos a todos mis hermanos y vamos a entrar en este tema titulado La Reforma. Y déjeme empezar con este pequeño diagrama. Para poder ubicarnos en tiempo y en espacio y ver la trascendencia de lo que implica la reforma. Aquí lo que usted está viendo ahí en pantalla es una línea de tiempo. Estamos empezando pues del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sería el arranque, y a partir de ahí corre el tiempo, y aquí se ve, pues obviamente, hasta el año 476, vamos a decir que este periodo de los primeros 400 años, de alguna manera fue un periodo de persecución hacia la Iglesia de Cristo, un periodo de dispersión del pueblo judío, la famosa diáspora. Y después de esos años, entramos en lo que se llama el periodo de la Edad Media. Que estamos hablando más o menos el periodo de la Edad Media alrededor de 1000 años. Es uno de los periodos, es más, yo creo que es el periodo más largo, más longevo en cuanto a sus características. 1000 años de la Edad Media. Estamos hablando del 476 al 1453, en promedio, pues unos 1000 años. Terminando la Edad Media, entramos en lo que se llama la Edad Moderna, que termina en 1789, y ya después viene a partir de ahí lo que es la época contemporánea. Pero necesito yo que vean esta cronología para poderles explicar cómo fue o qué implica la reforma. Hablando específicamente del periodo de la Edad Media, estamos hablando que normalmente los historiadores definen la Edad Media en dos periodos: la Edad Media Alta y la Edad Media Baja. Donde, bueno, tienen cada una de estas periodos tiene sus características, y así lo definen históricamente: media alta y media baja. Bueno,
Pero ¿qué pretendo yo hoy compartir con ustedes? ¿Qué es lo que yo pretendo hoy compartir con ustedes? Yo quiero que ustedes vean, de hecho yo aquí añadí algunos datos, complementé este diagrama, porque ahora que estamos viendo lo de la Biblia, ahora que estamos estudiando lo de la Biblia, vimos características de la Biblia, vamos a hablar eh, para entrar, en este caso, de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la traducción al latín por parte de lo que es el papado o el catolicismo. Es su traducción del hebreo y griego, tradujeron al latín. Y eso ocurrió en el 382 después de Cristo. Y la tradujo Jerónimo de Estridón y tradujo la Vulgata Latina. Estamos hablando que eso lo tradujo por ahí de poquito antes de que entrara propiamente el periodo de la Edad Media. Porque aquí, según este cronograma, la Edad Media entró en el 476. Ajá. Entonces quiere decir que la Vulgata Latina, más o menos, así en términos promedio, para que sea fácil las cuentas, cerca de 100 años atrás se hizo la traducción al latín de la Biblia, la Vulgata Latina, por Jerónimo de Estridón. Y ya entrando en el 476, obviamente depende aquí de los autores que usted vea, de las fuentes que usted consulte. Algunos pondrán otras fechas, otros otras, pero bueno, vamos a hablar en términos promedios. Empezó la Edad Media. Entonces, la Biblia Vulgata Latina es cercano a los 100 años atrás de la Edad Media. Bueno, pero lo que es interesante, que vamos a decir que el arranque de lo que es propiamente el catolicismo vía el papado, vamos a decir que fue en el 325 después de Cristo, años antes de que se tradujera la Biblia al latín. Y ahí hubo un concilio, el concilio de Nicea, donde se reunieron y se tomaron decisiones por vía de Constantino, el emperador, el último emperador romano, y vamos a decir que ese es el arranque del periodo de la iglesia a través del papado. 325, aquí está, donde estaba el concilio de Nicea. Años después, al 382, se hace la traducción. Bueno, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante? Porque cuando yo veo este cronograma, yo me voy a ir al 1455, donde Martín Lutero hace la traducción de la Biblia al alemán. Entonces, vamos a decir que del 382 después de Cristo al año 1455 después de Cristo, cuando se hace la traducción al alemán, estamos hablando que del 382 a 1455 son 1073 años. 1073 años. Todo ese tiempo de 1000 años, que más o menos, fíjese, coincide con el periodo de la Edad Media de 1000 años, todo ese tiempo, la Biblia fue de uso exclusivo eclesiástico, para uso del clero, para el uso de los sacerdotes, para el uso
de la gente que tenía, pues, estudios avanzados. Todo ese tiempo, el pueblo no tuvo acceso a la Biblia. No tuvo acceso a la Biblia, sino que efectivamente tradujeron la Biblia al latín, pero nunca se tomó la decisión, no se quiso transmitirla al pueblo. No se quiso transmitirla al pueblo. Simplemente sí se tradujo al latín, pero era para uso exclusivo eclesiástico o religioso. Y todo este periodo de 1000 años, promedio, que corresponde con la Edad Media, pues el pueblo no tenía Biblia, no tenía acceso a la Biblia, salvo lo que le pudieran decir, pues los sacerdotes en la misa, que por cierto, la daban en latín. Entonces, imagínese, misa en latín. Y luego, pues la mayoría de la gente, pues no sabía latín. La gente, pues conocía su lenguaje vernáculo, su lenguaje natal. Entonces, pues obviamente que el pueblo, pues se quedó sin conocer la Biblia. No la conoció, salvo lo que le dijera, si es que, obviamente yo me imagino que ha de haber habido muchos sacerdotes que pues les decían cosas respecto de la Biblia, la doctrina de Jesucristo, en su lengua para que entendieran, pero de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a su postura. O sea, esto que te digo, pues tómalo por un hecho. Esto que te comparto, pues tómalo como la ley. O sea, no hay más. Aquí no hay punto de vista, no hay que tú puedas decirme, que tú puedas investigar, que tú puedas, no, es más, no tienes posibilidad de creer o no creer, simplemente lo aceptas. Entonces, de la Vulgata Latina 382 después de Cristo a 1455, cuando Gutenberg imprimió la primera Biblia a un lenguaje común, en este caso al alemán, pues este periodo fue marcado por un desconocimiento de la Biblia. Y lo poco o mucho que se supiere de la Biblia, pues era lo que se vertía en los distintos púlpitos. Correcto, malo, quién sabe. ¿Y esto qué provocó? Pues obviamente un desconocimiento completo, total y absoluto de la Biblia. Ahorita les voy a decir por qué Lutero tomó la decisión de traducir la Biblia al alemán, para que fuera para el pueblo, para que fuera para la gente, para que fuera para la gente de a pie, para que llegaran las escrituras al pueblo. Porque obviamente él no estaba de acuerdo con que pues nada más el que tenía el uso exclusivo de leer e interpretar y predicar la Biblia, pues fuera la religión imperante. Dice no. Ahora, hablar de la Edad Media es hablar de muchas cosas, pero se le considera un periodo oscuro, un periodo donde el avance de la humanidad se estancó, donde no hubo mucho avance en los distintos ámbitos de la ciencia, donde lo que es este periodo fue marcado por una religiosidad. O sea, aquí quien tenía el control, quien vertía las leyes, las disposiciones y las ordenanzas, pues era la religión imperante. Entonces, el pueblo, ahora sí que la gente, las personas, los distintos países o imperios, se volvieron personas religiosas.
O sea, fue un periodo de religión, mas no de comunión, que es muy distinto. Una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una comunión. Entonces, toda la gente de ese tiempo de la Edad Media, los distintos países, pues se volvieron personas muy religiosas, de acuerdo a lo que les decían o les enseñaban o les indicaban. Pero no era una gente que tuviera comunión con Dios, que tuviera una relación con Dios, que tuviera un encuentro con Dios fresco, personal. Entonces, lo que se virtió fueron muchas formas y obviamente de contenido casi nada. No había contenido, no había conocimiento, no había una relación plena con Dios, mas sí se volvió muy fuerte y muy acentuada la religiosidad. Bueno, es interesante porque miren, Martín Lutero en 1455 traduce la Biblia, sale a luz la Biblia al alemán, y vamos a decir que aproximadamente 115 años, 119 años después, 1569, vino, vamos a decir promedio, para no enredarnos en cifras exactas, poco más de 100 años, vino después la traducción de Casiodoro de Reina, la que vimos la vez pasada, la Biblia del Oso. O sea que de la traducción de Gutenberg a la traducción de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina hubo arriba de 100 años. 119, si mal no me recuerdo. Bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque obviamente a partir de Martín Lutero, pues ya empezó la iniciativa de mucha gente, del interés de muchas personas, pues de empezar a traducir la Biblia y darla de conocer al pueblo, a la gente. Obviamente, el papado no quería. El papado quería seguir teniendo el control completo, total y absoluto de la Biblia. Y por eso empezaron persecuciones y demás. Y es interesante porque fíjese aquí, más o menos a la Inquisición se levantó en el 1184. Y estamos hablando 250 años aprox antes de que viniera la primera traducción de la Biblia al alemán, la Inquisición. Ya después, en el periodo entre lo que es la Biblia de Gutenberg y el periodo de la Biblia del Oso, se fortaleció la Inquisición y vino la Inquisición española, que este periodo de aquí fue el más oscuro y más terrible, porque ahora sí, como quien dice, se soltaron el pelo los de la Santa Inquisición e hicieron atrocidades como no se imagina. Que por cierto, esta Inquisición vino a terminar por ahí de 1820. O sea que todavía siguió. Entonces, es interesante porque entre lo que es Martín Lutero y Casiodoro de Reina, se levantó la Inquisición. Obviamente, pues como ya estaban viendo el peligro y ya estaba ese resurgimiento de estar traduciendo la Biblia a distintos idiomas y la iglesia quería tener el control total y absoluto, dijo, no, ahora sí, nos tenemos que poner más fuertes, nos tenemos que poner más exigentes, tenemos que ser más, ¿cómo decir?, disciplinados y no vamos a permitir que suceda eso. Y entonces se levantó con una fuerza increíble la Inquisición. ¿Para qué? Para perseguir las herejías. La Inquisición, el motivo era para perseguir las herejías, las supuestas herejías que desde el punto de vista dogmático de la iglesia imperante, ellos decían, esto es herejía, esto es herejía, esto es herejía, esto es herejía. Cuando lo que ellos estaban haciendo entre Gutenberg y Casiodoro de Reina en ese periodo y los distintos gentes que empezaron a predicar, pues estaban transmitiendo la Biblia al pueblo. ¿Y qué es lo que dijo la iglesia? No, eso es herejía. Porque querían que se mantuviera el punto de vista de ellos, la forma de ver ellos, la religión. Entonces,
Por eso empezó esa persecución. Ahora, entrando en la Reforma, pues obviamente que la Reforma empieza cuando Martín Lutero saca a luz la Biblia traducida al alemán. Y ahí empezó algo impresionante. Empezó a haber un incendio espiritual. Pero bueno, en términos promedios, fue 1000 años donde no se conoció la Biblia, no la conoció el pueblo, no la vivió el pueblo, más que lo poquito que les pudieran decir algunos sacerdotes. Y obviamente el pueblo no conoció la Escritura, no conoció la verdad. Y es interesante porque dice Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y quiere decir que en este periodo encerraron la verdad, la encerraron, la encapsularon, la guardaron, no la dieron a conocer, para poder tener el control de la gente, de la persona, del pueblo, para poderlos hacer esclavos, esclavos culturalmente, esclavos físicamente. Entonces, como no se conoció la verdad, por eso es que en este periodo imperó una esclavitud mental, espiritual, cultural, religiosa, porque la verdad no se dio a conocer, y la verdad se llama Jesucristo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice mismo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es la verdad. Entonces no dieron a conocer a Jesús como tal. No dieron a conocer, a tener una relación con Jesús, una comunión con Jesús. Entonces, por eso fue la necesidad de traducir la Biblia, y entonces ahí empieza el periodo de la Reforma. Ahora, vamos a ver qué caracterizó este pueblo, a qué se enfrentó en la Edad Media. Pues hubo, lo que sí imperó mucho en ese periodo de la Edad Media, pues fue de alguna manera, un personaje se volvió muy famoso en ese tiempo, y todo era hechicería, todo era brujería, y fue el famoso diablo o Satanás. Creció impresionantemente el supuesto conocimiento del diablo, la gente le tenía miedo al diablo, se promovió mucho que el diablo, y que el diablo te va a destruir, que el diablo te va a atacar. Entonces se volvió una etapa tan oscura, y por todos lados veían diablos, veían demonios, veían espíritus, veían fantasmas, etcétera, etcétera. Así se y también creció mucho el terror y el temor, el miedo a todo este tipo de cosas. Y ahí empezó a crecer todo este culto y conocimiento hacia el diablo. De hecho, aquí, por ejemplo, en el año 1304, aquí, 1304, poco antes de la traducción de Lutero, estamos hablando de 1300 a 1400, 150 años a partir de Martín Lutero, se levantó un famoso literato, poeta, Dante Alighieri, y que hizo la famosa Divina Comedia. Y cuando él hace la Divina Comedia, pues todavía como que le echó más leña al pueblo acerca de lo que es el temor al diablo, y se hizo muy famosa pues el libro que él hizo de la Divina Comedia, donde se hace una narrativa de cómo es el infierno, donde se habla de que estaba compuesto por 9 círculos, 9 niveles para llegar al inframundo, etcétera, etcétera. Entonces, había un conocimiento muy acentuado, y un terror y un temor y pánico con respecto al infierno, al diablo, a los demonios. Entonces, fíjese qué tremendo, o sea, estaba esclavizada la gente, estaba sometida por terror, por pánico, sin conocimiento de la verdad, que es la Escritura, que es Jesucristo. Bueno, obviamente, pues esto se puso pesado.
¿Por qué Martín Lutero decidió traducir la Biblia a un lenguaje del pueblo, para el pueblo, empezando por el alemán? Bueno, porque allí había un detalle. Ahí había problemitas. Aparte de este oscurantismo cultural, religioso, lleno de mitos, de fábulas, de demonios y demás, pues también había un negociazo increíble. Las famosas indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Dice aquí, en 1517 retumbó en Alemania una de las frases más tremendas y con mayor repercusión en la historia de la Iglesia. El dominico Johann Tetzel vendía indulgencias, cuya recaudación era destinada a construir la Basílica de San Pedro, en Roma. Entonces Johann Tetzel, en Alemania, fue promovido por parte del papado para vender indulgencias. ¿Y qué era la indulgencia? Pues es dar un dinero, una paga, monedas, para perdonar pecados, para poder sacar a la gente del infierno, para poder prevenir pecados futuros. Por si voy a pecar adelante, pues ya estoy adelantando para que no haya problemas y sea perdonado y pueda salir del infierno. Y entonces Johann Tetzel, ahora sí como vendedor ambulante, empezó a promocionar la venta de indulgencias. Y él creó una frase o un eslogan, saliendo por las calles y gritando y diciendo, dice, tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. Tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. Entonces, como era tanto fíjense cómo, ahora sí que qué plan tan malévolo, porque le inculcaron a la gente terror y pánico por el infierno, por el diablo, por los demonios. Y obviamente que la gente pues vivía de alguna manera aterrorizada, pensando, híjole, si me muero, porque han de saber que en ese tiempo, para poder tener acceso a Dios o al paraíso, pues era a través de las buenas obras. El de supuestamente portarse bien, pero obviamente la gente decía, pero es que pues yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo no he hecho lo bueno, no he hecho lo correcto. Pues quién pudiera decir que tenía un buen comportamiento y llegar el día de la muerte, enfrentar el juicio y presentarse supuestamente delante de Dios, y si uno no salía bien librado por sus buenas acciones en vida, pues uno se iba a ver involucrado en ir al infierno y pasarse ahí una buena temporada en el famoso purgatorio. Entonces, obviamente, ya condicionaron a la gente para tener miedo, para tener pánico, pero les dieron la salida. Pues con una lanita, unas monedas, y que no eran pocas, vas a poder ir pagando tus pecados y tu deuda que debes. Y va a poder salir tu difunto, tu tío, tu tía, tu hijo. Y si tú has pecado ahorita y puedes ir adelantando, pues de una vez ve adelantando para que se te vaya aligerando la deuda y vayas quitándole y restándole años de estancia en el purgatorio o en el infierno. Y entonces salió Johann Tetzel con esa frasecita, con ese eslogan, vendedor de indulgencias. Dice, el dominicano Johannes Tetzel recorría Alemania como un vendedor ambulante, recaudando fondos para el Papa León X, porque querían, la intención era construir la Basílica de San Pedro. Dice, recaudando fondos para el Papa León X con la venta de indulgencias. Se podían comprar de dos tipos, a posteriori, que liberaban el alma de algún ser querido del purgatorio, y a priori, para futuros pecados que pudieses cometer. Ante esta inmoralidad, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg.
atacando el mercantilismo de la salvación de las almas. Entonces, imagínense, 1000 años sometidos al terror y al pánico del infierno, de los demonios, del diablo, de Satanás, etcétera, etcétera, causando temor, muerte, miedo, pánico en la gente, y de repente les dan la salida que pueden salir y aminorar sus penas y que pueden salir del infierno. Pues obviamente que eso se volvió un negociazo. Y la gente pues hacía lo imposible por pagar las indulgencias. Aunque le importara, eso le costara no comer, no vestirse, pero por lo menos libraba a futuro su estancia en el purgatorio. Que por cierto, no existe el purgatorio, pero bueno, no es bíblico. Pero como no había Biblia, la Biblia la tenían encerrada, la tenían encapsulada, pues podían decir la doctrina que quisieran. Dice aquí, ¿y qué es lo que le sirvió a Lutero? Para que fuera un impacto y un incendio sus famosas 95 tesis que las ponía ahí en la puerta de su iglesia. Dice, además, haciendo uso de las últimas tecnologías en ese tiempo, el internet de ese tiempo, vamos a decirle, la imprenta, que era la imprenta, consiguió que en solo 2 meses sus tesis fuesen conocidas en toda Europa. Aunque en el principio León X no hizo mucho caso de aquel loco solitario, la buena acogida que tuvo sobre todo en el centro y norte de Europa lo obligó a tomar cartas en el asunto antes de que le reventase el negocio. Y en 1521 publicó la bula de Sed Romanum Pontificem, en la que excomulgaba a Lutero. O sea, lo sacaba fuera de la comunión de la iglesia, de Dios, etcétera, etcétera, y excomulgado. Porque obviamente, ¿qué es lo que promocionó que estallara ese fuego de conocimiento de la Biblia y estas 95 tesis? ¿Qué es lo que provocó? La imprenta. Ya empezó, de hecho, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y entonces, las 95 tesis, pues fueron a dar a un montón de lados, impresos. Lejos de ponerle freno a la contienda, las tesis de Lutero sirvieron para plantear desde varios países de Europa una reforma de la Iglesia. De este movimiento nacería la famosa llamada Reforma Protestante, que llevaría al cisma de la Iglesia, origen del protestantismo, luteranismo y calvinismo principalmente. Entonces, pues obviamente que esto creció la llama, creció el fuego, creció el río, la gente ya empezó a tener acceso a la Biblia, a conocer la verdad. Y por eso, ahora entiendo cuando me regreso a este cronograma, que en este periodo más o menos de 115 años, entre lo que es la Biblia de Gutenberg y Casiodoro de Reina, Martín Lutero, que traduce la Biblia al alemán, y Casiodoro de Reina, que la traduce al español, pues obviamente que aquí, qué irónico, que potenciaron la Inquisición y surge ahí la Inquisición española, que fue terrible lo que hizo, porque fue una cacería de supuestos herejes, y los quemaban por fuego, y los mutilaban, y los destrozaban. Bueno, una sinfín de castigos. Porque querían apagar el fuego del conocimiento de la verdad, el fuego del conocimiento de las Escrituras. Y empezó esta reforma. Ahora, ¿qué es lo que, hablando doctrinalmente, qué es lo que postulaba Lutero? Porque antes la salvación que se les enseñaba a la gente es que la salvación era por obras. Te tienes que portar bien, no tienes que hacer aquello, no tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Y era de acuerdo al dogma o a la enseñanza, instrucciones que daba la religión imperante. Si tú no haces esto, la libras. Si tú haces esto,
te vas al infierno o te va a pasar esto y esto. Pero no era de acuerdo a la Biblia, era de acuerdo a sus preceptos, era de acuerdo a su conveniencia, era de acuerdo a lo que ellos les convenía, porque al final lo que querían generar era más ganancia. Entonces la salvación no era por obras, no era por, híjole, porque ¿quién se puede salvar por obras? Por ser bueno. Nadie. Bueno, hay un versículo puntual que fue la plataforma de arranque de Lutero, que es Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que le daba la salvación a la gente? Según lo que dice el Romanos capítulo 1, versículo 17, lo que escribió el apóstol Pablo, por la fe. ¿Y qué es la fe? El creer en Dios, creer en sus promesas, creer en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario para tomar nuestros pecados y darnos vida eterna. Dice, yo voy a pagar tus pecados, voy a pagar tus desobediencias, voy a pagar tus rebeliones y las voy a tomar y yo voy a padecer la consecuencia del castigo que te corresponde a ti por tus transgresiones, las voy a tomar yo en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Él tomó los pecados de toda la humanidad. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Creer, tener fe. Entonces, de eso de que me tengo que portar bien y demás y todo, no, mira, no vas a poder llegar al cielo por tus buenas obras, porque tus buenas obras no las vas a tener. Siempre vas a tener algo pendiente, siempre vas a tener algo que te acuse, siempre vas a tener algo que no vas a hacer bien. Yo te doy la salvación, tienes que creer en esto. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo, algo que se te da, un don, un regalo. Por gracia soy salvo, te doy el regalo, gratis, no te cuesta. Al que le va a costar es a mí que yo voy a estar en la cruz del Calvario, a mí que me van a golpear, a mí que me van a insultar. Yo voy a tomar tus pecados, los voy a poner sobre de mí, tus transgresiones, tus rebeliones, tus mentiras, todo lo que tú has hecho malo y vayas a hacer a futuro, lo voy a tomar yo. Y el regalo que te doy es la salvación. No te cuesta, al que le cuesta es a mí. Y lo voy a pagar en la cruz del Calvario. O sea que yo pago por ti. Porque por gracia sois salvos, por la fe. O sea, tienes que creerlo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don es regalo. Y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios. Dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No porque te esmeres, no porque te esfuerces, no porque... ¿Y qué es lo que le enseñaron a la gente ese periodo de 1000 años? La salvación es por obras. Te tienes que esforzar y cuidado porque ahí está el demonio que te está atacando, ahí está el diablo que te está obstruyendo y te tienes que portar bien y tienes que hacer esto, esto y esto y esto y tienes que dejar de hacer esto y esto y esto. A mi conveniencia. Y entonces imponían una serie de enseñanzas, imponían una serie de dogmas, de normas a conveniencia, todo con el fin lucrativo de un negocio. Implantaron el miedo en la gente y después le dieron la solución a través de las indulgencias. En cuanto cae la moneda en el cofre y toca el fondo, se dispara al cielo la persona y sale del purgatorio. Mentira. Obviamente que estos 3 versiculitos hay que guardarlos, hay que ocultarlos, que no se den a conocer. No conviene para el negocio. No conviene para tener control de la gente y de la persona. Que sigan pensando que el diablo se los va a devorar y se los va a comer. Y que se sujeten a lo que yo diga y cómo lo diga y de la manera que lo diga. Y entonces, ¿cuál es la columna vertebral de la reforma? Pues dar a conocer la Biblia.
Que el pueblo conociera la verdad y conozcan la verdad y la verdad os hace libres. ¿Y en qué se conoce esa verdad? Bueno, hay lo que dicen los reformadores, las famosas 5 solas. ¿Qué son la palabra sola en el latín es solamente? Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli deo gloria. En otras palabras, solamente gracia, solamente fe, solamente Cristo, solamente la Escritura y solamente gloria a Dios, y solamente gloria a Dios o a Dios gloria. Estas 5 expresiones, de alguna manera, resumen lo que quería hacer Lutero. Es de alguna manera la columna vertebral de la Reforma Protestante. Vamos a ver rápidamente, aunque después ya nos vamos a meter con detalle para que el tiempo no se haga largo. Sola gracia o solamente gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, es una gracia. Dios te lo otorga, te da la salvación. Yo te la doy, yo te la regalo, yo te la otorgo, no te cuesta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Nada. La salvación no la vas a conseguir por tus buenas obras. No es posible que la consigas. Pero a ver, no vayas a malpensar que diga, entonces no me tengo que portar bien, porque si no tengo que hacer obras, pues bueno, no. Primero tienes que creer. Y ahí entra un proceso después donde tú tienes que empezar a restaurarte, a santificarte, a regenerarte. Pero bueno, eso después lo vamos a ver con calma en los siguientes temas. Ahora, sola fide o solamente la fe. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por la fe. La fe es creer, tener una certeza, tener una seguridad, creer en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es la fe, depositar la fe en Él, tener esa creencia, tener esa certeza, tener esa seguridad. Por gracia sois salvos por la fe. Y no es de vosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, por creer. Imagínate qué tremendo. Simplemente por creer, por tener fe, sin necesidad de hacer obras, porque en ese momento se te quita el miedo, el pánico, el terror. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que no tengo que hacer esto, es que no tengo que hacer ello. Y se te quita esa presión, ese terror, ese pánico y de enfrentarte a un infierno, de enfrentarte a un juicio. Simplemente Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él sí pagó por tus pecados y por mis pecados, por tus desobediencias y las mías, rebeliones y demás. Dice, yo las tomo, yo las pago. Yo asumo las consecuencias de tu mal comportamiento, de tus malas obras, pero te doy el beneficio, la salvación. Solo Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, esta es la tercera sola. Y en ningún otro hay salvación. En ninguno hay otra salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. No es a través del sistema religioso, no es a través del papado, no es a través del sacerdote, no es a través del papa, no es a través de la institución, no es a través de una persona X, no es a través de un santo perengano, no, el único que te otorga la salvación, porque Él fue el que la pagó. En la cruz del Calvario Él la pagó. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pues solamente en Cristo, no hay más.
Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Entonces, solamente en Cristo. Solo es Cristo. ¿Y dónde aprendo todo eso? Pues en la Escritura, en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que ocultaron 1000 años, lo encapsularon en latín y no lo dieron a conocer. Solamente en la Escritura, ahí está narrado esto que te estoy diciendo. Ahí está en la Escritura, ahí está en la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí le dice Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde está narrado? En las escrituras. Por eso te das cuenta que ese periodo de 1000 años, ausencia de Biblia, por eso se volvió tan oscuro, tan terrible, tan tremendo. No había salvación, no había fe, había terror, había pánico. Era nada más por obras, dogmas. Segunda Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Solamente la escritura. Y el último sola. Sola gloria a Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos escogió, Él nos seleccionó, Él nos llamó, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, gratis, no cuesta. Bueno, a nosotros no nos cuesta, a Él sí le costó en la cruz del Calvario. A nosotros no nos cuesta, pero a Él sí. Para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nosotros estamos para la alabanza de su gloria. Oye, es que ¿cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a bendecirlo? ¿Cómo no vamos a exaltarlo? ¿Cómo no vamos a reconocerlo? Si ve lo que está haciendo, murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna y nos otorga la salvación gratis, no nos cuesta, no nada. Pues ahora lo único que yo tengo que hacer en reconocimiento, en respeto, en amor, en agradecimiento es seguir su camino. Jesucristo es un camino que yo tengo que transitar. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí y transita por este camino. Introdúcete en este camino y en este camino hay señales, hay vuelta a la izquierda, hay vuelta a la derecha, hay lugar de aparcamiento, hay muchas cosas, pero si no te sales del camino, vas a llegar conmigo. Tienes que transitar el camino. El camino no es para que te quedes a la entrada. Ahí está el camino. No, hay que transitarlo. Pero al final le tenemos que dar gloria y honra a Dios. Y aquí están las 5 solas. Esta es la columna vertebral de la Biblia, de la enseñanza. Esto no lo conocía la gente. Bueno, vamos a ver históricamente, porque cualquiera diría, se me hace que... Esto que te voy a enseñar es impresionante. Lo que estás viendo aquí en el mapa es cómo empezó el crecimiento de la reforma. De esto que te estoy hablando, de las 5 solas, que fue creciendo ese fuego, se fue traduciendo la Biblia, se tradujo al español, al alemán, a distintos idiomas, etcétera, etcétera, y fue creciendo este conocimiento de salvación. Obviamente que la gente empezó a decir, ¿y cómo le hago para llegar a Dios? A través de Cristo.
a través de su gracia que Él me otorga en la fe que tienes que creer. Y lo dice la Escritura y por eso le doy a Dios gloria. Mensaje fácil, sencillo, transparente. Y la gente lo empezó a conocer, la gente lo empezó a vivir y esto se volvió un fuego porque fue un romper de cadenas mentales, culturales y religiosas, de amarras. Fue un romper de cadenas y de ataduras. Bueno, lo que está en este mapa, es cómo creció el movimiento de la Reforma. Te lo explico. En verde está el dominio luterano, luteranismo, que fue que empezó Gutenberg. Pero obviamente que Gutenberg inspiró, contagió a otros calvinistas, anglicanos. O sea, fue un crecimiento impresionante. Porque aparte de Gutenberg, él fue el que empezó, vamos a decir, oficialmente. Porque históricamente había otros que empezaron antes de. Pero vamos a decir que como él tradujo la Biblia al alemán y salió para el pueblo y de ahí empezó a crecer este fuego, pues obviamente que muchos se interesaron, hubo muchos reformadores a partir de él, Calvino, y empezó el movimiento anglicano, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está en esta zona. Entonces tú lo ves en color verde, en color moradito y en color naranjita, lo que fue el movimiento protestante. El color amarillo es la religión imperante, que es el papado. Ajá, aquí está. Obviamente con el azote de la Santa Inquisición. Entonces, el color amarillo representa pues la religión oficial, el papado. Ahí está. Y los demás colores fueron las áreas que abrazaron la Reforma. Bueno, para traducírtelo de manera fácil, ya hablando en países actualmente, hablando de países actualmente, te estoy hablando que los países que abrazaron la Reforma Protestante, Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, Países Bajos, ahí está Holanda, Alemania, Escocia, Inglaterra, Francia, Hungría, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos y Australia, porque posteriormente hubo este movimiento reformista, llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos también se trasladó a Canadá. Aunque a nosotros nos llegó España, pero bueno, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque estos que están en este color verde son la mayoría de los países que abrazaron la Reforma, lo que normalmente se dice protestantes. ¿Quiénes se quedaron en el movimiento del papado? España, Italia, Bélgica, Checoslovaquia, Austria, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Irlanda, Portugal y Luxemburgo. Y ya estos que están en naranja son también, es parte de Europa, aunque ellos tienen otras religiones: Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Croacia y Bosnia. Este es un mapa básicamente europeo, salvo los que están ahí, que es Canadá y Estados Unidos, y posteriormente Australia, porque Inglaterra después fue a Australia. Ahí Australia originó de Inglaterra, lo mismo que Estados Unidos originó de Inglaterra. Estos son los países que abrazaron la Reforma. Ahí está el mapa. Bueno, y tú dirás, ¿y efectivamente hubo un beneficio? ¿Efectivamente hubo un beneficio? ¿Hubo un cambio? Porque obviamente estos países abrazaron la Reforma, abrazaron el movimiento, las 5 solas: solo gracia, sola fe, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios gloria. Abrazaron el conocimiento de la Biblia, la verdad. Empezaron a tratar de regirse por el conocimiento impartido de la Biblia. Y la pregunta es, ¿verdaderamente habrá habido un beneficio? ¿Verdaderamente habrá habido una consecuencia? O sea,
¿En qué me beneficia a mí leer la Escritura? Depositar mi fe en Cristo y que por su gracia Él me dé salvación. ¿En qué me beneficia dirigirme solo a Cristo, leer la Escritura y darle gloria a Dios? ¿Hay un beneficio? ¿Hay algo que verdaderamente hubo un cambio? Bueno, te voy a dar datos. Estos ya son datos, vamos a decir, actuales. El QS Ranking es un prestigioso índice promovido por la empresa británica Quarterly Simmons. Perdona mi pronunciación en inglés. Se trata de un indicador de referencia que estudiantes y docentes utilizan para informarse sobre el rendimiento académico de las universidades de todo el mundo. Entonces, este QS Ranking, pues analiza el rendimiento de las universidades del mundo. En concreto, el QS Ranking analiza 1,300 universidades de diferentes países. O sea, hacen un estudio muy especial, ¿no? Y básicamente son 6 temáticas que ellos estudian. 1, reputación académica y planes de estudio. Reputación para acceder al empleo. El ratio o el rango entre profesores y alumnos. Rendimiento en investigación medido a través de las citaciones de trabajos de investigación, papers. El radio de catedráticos internacionales. El radio de estudiantes internacionales. Bueno, hacen un estudio muy completo, muy completo este QS Ranking. Dice, el QS Ranking tiene una cuenta de 1,300 universidades en su estudio. En este sentido, quedar clasificado entre los 100 primeros supone todo un logro, ya que aporta visibilidad al centro. De hecho, un solo lugar puede marcar la diferencia. Dice aquí, la tendencia a fijarnos en las cifras redondas provoca que la universidad situada en el puesto número 100 obtenga más reconocimiento que la situada en el 101. Entonces hace todo un análisis de las características de las universidades, de las 1,300 universidades que tiene a nivel mundial en investigación. Bueno, yo me tomé la libertad de ver las primeras 100 universidades. Aquí están. Esta es la segunda página y esta es la tercera. Aquí están las primeras 40. Las siguientes 40, ya son 80, y las últimas 20. Y bueno, y tú ves ahí palomeado, ahora sí con palomita en rojo, todas las que no pertenecen a los países que abrazaron la reforma. Por ejemplo, la 11, National University de Singapur, es una universidad de Singapur. Aquí están nombradas del 1 al 100. Son, según el QS Ranking, las 100 más celebradas e importantes universidades del mundo. La 12 pertenece a Singapur. La 17. La 18. Aquí está Hong Kong, la 22. La 23 que es Tokio, Japón. La 31 es China. 33 Japón. O sea, las que están palomeadas son las que no pertenecen a los países que abrazaron la reforma. Le puedes dar pausa a tu video ya con calma después y te vas a dar cuenta. Bueno, al final, de las primeras 100 universidades de este planeta, 70 pertenecen a los países que abrazaron la reforma protestante. 30 no. 30 no. De las primeras 100 principales universidades de este planeta, según el QS Ranking, 70 son pertenecientes a países de la reforma protestante. 70% exactamente. Y 30 no. Según este índice. Obviamente tú puedes consultar otros índices, pero va a salir básicamente lo mismo.
va a haber algunas diferencias. Te doy otro dato. Hablando de los premios Nobel científicos, o sea, hablando de premios Nobel que tienen que ver con tecnología, física, matemáticas, química, o sea, premios Nobel científicos. Hablando de premios Nobel científicos, en este dato que te tengo aquí, haciendo un recorrido desde el año 1901, que es cuando empezó Alfredo Nobel, el primer premio Nobel, a 1990, el 64% de los premios pertenecen a protestantes, países que que abrazaron la reforma. El 64%. El 22% pertenece a judíos, que hablando de los judíos, ellos estudian la Torá, ellos estudian la Biblia. O sea que al final, el 86% de los premios Nobel del periodo de 1901 a 1990 son países que abrazaron la reforma, o en otras palabras, son países que estudian la Biblia. Impresionante. Por ejemplo, si me regreso al mapita, y el 14% pertenece a uno que otro católico, a algún ateo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en toda esta zona que pertenece al papado, que no abrazaron la reforma, que al contrario hicieron su famosa contrarreforma, o sea, contrarrestar la reforma, no tienen premios Nobel científicos. España, Italia, Portugal, Hungría, Polonia, no hay. Todos estos que están aquí. Fíjate qué increíble. Esto está... Ahora, ¿en qué países se vive mejor? Este es otro ranking. Este es otro ranking. Ranking de los países con mejor calidad de vida. ¿En qué países se cubren más las necesidades básicas? ¿En cuáles hay más oportunidades? Dice, medir y comparar la calidad de vida es algo muy subjetivo y difícil de homogeneizar. Uno de los índices más interesantes para hacerlo es el índice de progreso social, de Social Progress Imperative, que hace un promedio de las puntuaciones de estas tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Aquí están. Tú puedes darle pausa después y ver qué es lo que analiza para ver la mejor calidad de vida. Bueno, yo me tomé los primeros 50. Los primeros 50. Resulta ser que dentro de los primeros 50, del 1 al 18, todos estos que están en verde, te estoy hablando de Dinamarca, Suiza, Finlandia, Australia, Países Bajos, Alemania, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Todos estos están en la reforma. Abrazaron la reforma. Abrazaron lo que se destapó con Lutero. Entonces, qué increíble que los países que se dedicaron a abrazar la Biblia vía la reforma, vía las 5 solas, solo escritura, solo Cristo, solo fe, solo gloria a Dios, solo escritura, que se le dice el movimiento protestante o de reforma, son los países con más alto índice de cultura y con mejor calidad de vida. Increíble. Entonces yo pregunto, ¿les habrá funcionado? ¿Les habrá bendecido? Pero fíjate qué increíble. Entonces, yo te preguntaba, ¿habrá habido algún cambio? ¿Modificó en algo haber abrazado las 5 solas? Ese movimiento doctrinal, porque fue un impacto a nivel mundial.
Y todos los países y regiones que abrazaron el movimiento protestante, la mayoría han cambiado y mejorado sus vidas. Más índice de cultura, mejores universidades, mejor educación, mejor estándares y calidades de vida. Y aquellos que se quedaron con el movimiento de la contrarreforma, siguiendo el sistema del papado, no tienen los mismos niveles y estándares en cuanto a educación, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a prestaciones, en cuanto a conocimiento, que los que abrazaron la reforma. Increíble. Es que esto es impresionante. Hay una frase que dice, la reforma implicó la libertad de la tiranía, ser libres de la tiranía, libertad de la ignorancia, ser libres de la ignorancia, y lo que fue por el hecho de que estableció la supremacía de la ley y la separación de poderes. ¿Qué es lo que dijo la reforma o el movimiento reformista? Que al final, quien tiene la última palabra o la última decisión es la ley. La ley es sobre de la institución, dígase rey, dígase emperador, dígase presidente. Dice, más grande que el rey, que el presidente, que el emperador, que la institución católica, religiosa, masónica, la que sea, evangélica, se tiene que sujetar a la ley, la escritura. La gran mayoría de las leyes, constituciones del movimiento protestante o reformatorio de la reforma, abrazaron principios de la Biblia. Abrazaron principios de la Biblia y pusieron por encima de las instituciones o de los reyes o gobernantes la ley. Ley que venía inspirada en principios de la Biblia. Hay un dato interesante. Cuando llegaron los primeros pobladores de Inglaterra a Estados Unidos, que fueron puritanos, otro movimiento reformista, los famosos puritanos, que fundaron las famosas 13 colonias, en el barco en que venían esta gente, los puritanos, si mal no me recuerdo es el Mayflower, así se llama este barco. El dato es que el 80% de los que estaban en ese barco, el 80% de hombres eran alfabetizados, sabían leer y escribir. El 70% de las mujeres eran alfabetizados, sabían leer y escribir. De los que llegaron a tierras, en este caso al continente americano, que eran puritanos, que es otro movimiento que se desprendió de la reforma, cuando llegan a las costas de Estados Unidos, el 80% eran alfabetizados, hombres, y 70% mujeres. O sea, un alto índice de conocimiento. ¿Y eso por qué? Es más, te doy otro dato. Te doy otro dato hablando de la educación, porque es bien interesante. Como obviamente uno de los conceptos es solamente la escritura, ¿qué es lo que se promocionó? Digo, pues la escritura se tiene que leer. Y entonces en el año de 1536, ya entrados en los periodos del movimiento de la Reforma, en el año 1536 en Ginebra se estableció la primera escuela con educación obligatoria y gratuita en toda la historia. La primera
escuela con educación obligatoria y gratuita. ¿Y eso por qué se hizo? Porque como abrazaron la reforma, dice, bueno, es que uno de nuestros preceptos hay que conocer la escritura, hay que saber lo que Dios nos está diciendo. Pues la gente tiene que leer, tiene que saber leer, tiene que aprender a leer. Porque antes, en el periodo de la Edad Media, era un analfabetismo impresionante, del orden del 90%. Solo muy pocos elegidos y escogidos tenían acceso a una educación de calidad. Y entonces es interesante porque gracias al movimiento de la Reforma, que abrazó la columna vertebral de las 5 solas, solo escritura, solo Cristo, solo fe, sola gracia, solo a Dios gloria, dijo, pues como la gente tiene que leer, pues tenemos que hacer que la gente lea. ¿Y cómo le hacemos? Pues ahora esta escuela va a ser obligatoria y gratuita para la gente. Increíble. Y a partir de ahí, años después, empezó a crecer esto. Y entonces la educación obligatoria y gratuita, abierta para todo mundo, fue debido al movimiento de la Reforma. Hablando de las principales ciudades, universidades de Estados Unidos, Harvard, Yale, Princeton, son levantadas por el movimiento puritano, movimiento Reforma, que de hecho se considera a nivel mundial la principal universidad del mundo es Harvard, levantada por puritanos, movimiento de la Reforma. Entonces, esto es increíble. Obviamente, hubo una gran libertad. Ya hablando, nos libertó la reforma de la ignorancia, del despotismo o de la tiranía. ¿Por qué? Porque como se establece la supremacía de la ley sobre la institución o el gobernante, pues obviamente que ya la institución o el gobernante X ya no iba a poder ejercer su tiranía o su despotismo. Aquí se hace lo que yo quiero y como yo quiero y de la manera que quiero. No, no. Independientemente que tú seas presidente, emperador, rey o lo que tú quieras, aquí te sujetas a la ley que está inspirada por la palabra de Dios. Y entonces en ese momento, lo que es el despotismo, tiranía, bajó sensiblemente en los países de la Reforma. Obviamente, también esto nos da libertad de la pobreza. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a educar, la gente se empezó a cultivar y empezaron a darle dignidad a la gente con respecto de su trabajo. Y entonces por eso es que tú ves que estos países, pues son países con una economía alta. Y bueno, ya después hablaremos con más calma la libertad de los pecados veniales. Pero bueno, este es lo que provocó la reforma, basada en el conocimiento de la Biblia. Amén y amén. Voy a abrir permiso para el que quiera preguntar con respecto de esto. Adelante. Alguien que quiera preguntar, vaya levantando ahí su mano, ahí en el chat. Si alguien quiere preguntar algo. Ya pueden, ¿eh? Mine, está levantando su manita. A ver, Mine, por favor. Bueno, y los países que no entraron a la reforma y son los que ahorita son los más pobres, los más ignorantes, Sí, los que tienen más enfermedades y más sí. carestía. Desafortunadamente sí. A nosotros nos conquistó España. España se quedó con la contrarreforma. O sea, porque obviamente se levanta la reforma y de parte del movimiento del papado surge la contrarreforma para oponerse
al surgimiento de la Reforma. Entonces lo que es España, lo que es Portugal, lo que es Italia, etcétera, etcétera. Y aquí a México vino España, y lo que predominó sobre toda Latinoamérica, pues es la contrarreforma, porque toda Latinoamérica se ejerce bajo lo que es el dominio de la religión del papado. Ajá. Y qué interesante que, porque, por ejemplo, uno de los países que más explotó o que creció en el conocimiento de Cristo, Estados Unidos. ¿Y por qué se dio? Porque como vinieron los de Inglaterra y llegaron acá a continente americano, se salieron del área de influencia de Europa. Y entonces, como no estaban bajo la cobertura o el área de influencia europea, que ahí estaba muy fuerte el papado, pues obviamente aquí en plena libertad y en otro país, separados por un mar, pues pudieron crecer a todo lo que pudieron. Que ya actualmente, ya hay, como todo, ¿no? Todo tiene un auge y después viene un declive. Y ahorita ya hay mucha corrupción. Pero en su momento, por eso se volvió una potencia. Y a nivel mundial, en su tiempo, Estados Unidos sacó predicadores para todo el mundo. ¿Cómo se llama? Sí, enseñanza para todo el mundo. Misioneros para todo el mundo. Pero todos los países que no han abrazado este movimiento, tener la Biblia por puntal, pues tienen problemas. Y ahí se ve, ahí está. Amén. Y bueno, Estados Unidos que empezó, que sus raíces fueron en base a la Biblia y que ahorita ya hasta la prohíben. Pues es que ya logró penetrar el enemigo. Cuando se hace la contrarreforma, ¿quién empezó la contrarreforma? Ahora sí, surge la reforma, pero empieza la contrarreforma. ¿Qué es lo que provocó la contrarreforma? Que se levantaron los jesuitas, los famosos jesuitas. Y los jesuitas es el movimiento que está actualmente detrás de los Illuminati. Y actualmente, muchos de los que están metidos en el gobierno de Estados Unidos son jesuitas. Increíble. ¿Preguntas? Bueno, yo otra vez, A ver, porque adelante. todos están muy silencios. Bueno, en cuestión de basarse en la palabra de Dios y de los que no abrazaron esta reforma, que son los países que ahorita son los más pobres, los que pues incluso son más analfabetas y que tienen muchas carencias y enfermedades, tal vez en los últimos tiempos sean los países que van a tener más avivamiento, porque como dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, Entonces, no sé si quiero pensar que ellos van a tener un levantamiento muy grande en los últimos tiempos en comparación con aquellos países como Estados Unidos, que sus bases fueron bíblicas y que ahora ya han rechazado la palabra ya. y ya la prohíben en las escuelas, no pueden ya ni los maestros mencionar nada bíblico ni mencionar a Dios, y tal vez el juicio para ellos sea peor. Ustedes recuerden lo que empezó, cómo empiezan, por ejemplo, cuando se hacen reuniones ahí en el Capitolio. Dios bendiga América. Que ya ahorita ya se volvió una tradición, una frasecita más, pero en su momento lo decían con corazón y con sentimiento, creyéndolo y proclamándolo. Dios bendiga América. Y la bendijo. Ahora, es cierto lo que dices. Ahorita donde está empezando a crecer el conocimiento de la escritura es en distintos países de Latinoamérica. Ahora viene la etapa
para Latinoamérica y para África. Una de las iglesias más grandes a nivel mundial está en África. Y está teniendo un avivamiento increíble. Y ahorita también varios países de Latinoamérica está empezando a crecer el movimiento basado en la Biblia, el conocimiento de Cristo. Hay, por ejemplo, no recuerdo ahorita, pero hay una región en Guatemala, se me olvidó ahorita el nombre, pero es una región indígena llena de vicios, borrachera, droga, machismo, prostitución, etcétera, etcétera. Se me olvidó ahorita el nombre, se me olvidó. Almolonga. Almolonga, ándele, Almolonga. Este lugar se convirtió a Cristo. Le predicaron el evangelio. Tuvieron un encuentro con Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Cerraron cárceles porque dejó de haber delincuentes. Cerraron prostíbulos. Empezó a crecer el índice de educación de la gente. O sea, ya no había prostíbulos, ya dejó de haber cárceles, dejó de haber corrupción, un montón de cosas. Y todo porque abrazaron la fe en Cristo. Solo Cristo, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo gloria a Dios. Pero más aparte, sucedió algo impresionante. Que las cosechas que se daban en esa región empezaron a crecer de una manera increíble. ¿De qué manera? Zanahorias, calabazas, legumbres, verduras gigantes que pesaban kilos. O sea, zanahorias grandotas, legumbres, etc. O sea, aparte de lo que es la bendición social, política y económica, empezó a haber características, la misma tierra empezó a dar bendición y sacaban unos enormes entre legumbres, verduras, vegetales y demás, frutas de tamaño gigante. ¿Y todo por qué? Porque se entregaron a Cristo. Increíble. Díganme si no vale la pena. Díganme si no vale la pena. Al final, el movimiento de la reforma no es más que volver a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Volver a los principios que Dios estableció en su palabra. Amén. Preguntas. Mi hermano Luis Daniel, adelante, por favor. Pastor, pues no tal vez de pronto una pregunta, sino como un aporte de pues todo lo que usted ha explicado sobre la reforma. Mucho tiempo atrás yo estuve leyendo todo lo que fue la reforma y me causó pues como pues curiosidad lo que Martín Lutero decía en una de sus prédicas sobre la transustanciación. Él decía que el ritual de la misa católica era diabólica y explicaba el por qué, como nosotros celebramos la Santa Cena en la Iglesia Católica, porque solamente daban la hostia. Entonces él decía que ellos estaban haciendo condenar a la gente por el versículo que nosotros leemos, que hay de aquel que tome la Santa Cena indignamente, sin saber lo que está haciendo. Entonces Lutero explicaba que por eso la misa era satánica, porque ellos solamente dan la hostia, más no le dan a tomar el vino a la gente. Entonces eso me causó pues gran asombro sobre lo que explicaba Martín Lutero. No sé el pastor que sepa más sobre la transustanciación. Bueno, yo creo que eso es un tema que después lo tendríamos que atacar ya con detalle, porque hay muchos ahí
detallitos finos que tendríamos que hablar, de lo que implica en este caso, la misa. Pero creo que ahorita no es hablar de eso ahorita es largo. Déjenme avanzar primero en la doctrina, porque tienen que ver todavía cosas sencillas, básicas, porque eso ya es un tema ya un poquito más profundo. Pero sí, o sea, guárdeme la pregunta y ya después la contestamos con calma, porque para eso hay que extenderse mucho. Gracias, pastor. Amén. ¿Preguntas? ¿Nadie? Creo que nadie. Pastor, Mi hermana Carmelita, adelante. pues me da vergüenza, pero y a lo mejor les voy a caer mal a los hermanos. A ver. Pues esta clase me hizo recordar muchas cosas de mi vida. No sé si puedo comentarla. A ver. De mi primer año de vida a los 4 años, estuve en guardería. De los 4 años a los 9 años, estuve en un internado de monjas. A mí me tocó la misa en latín. De mis 4 años a los 9, a las 5 de la mañana, todos los días iba yo a misa. Bueno, todas las niñas, era un internado de niñas, puras mujercitas. Y siempre estaba allá adelante a las 5 de la mañana ese hombre con vestido negro y hablaba en latín. Pero yo viví una completa soledad. No recuerdo nada. Muy pocos recuerdos tengo. Hoy me hizo recordar muchas cosas esta reforma. Supe lo que era guardar las indulgencias. Sí. Tenía mi cajita, una cajita chiquita. No sé cómo llegó a mis manos del tamaño de las indulgencias, que era un papelito chiquitito, delgadito. Para mí era muy importante juntar las indulgencias. Y llené aquella cajita, la llené, y eso que el papelito era como papel, cebolla, delgadito. Y yo valoraba mucho mis indulgencias. Vea usted el oscurantismo, ¿verdad? En el que yo viví. Bueno, de ahí me brinco a cuando yo entré a estudiar a la universidad. El primer profesor que entró, que conocí al salón, hizo una pregunta. A ver, ¿quién de aquí ya leyó la Biblia? Pues nada más yo. Ya la hiciste, me dijo, ya, considérate titulada. Y como Dios me permitió titularme por promedio, tanto de la carrera como de la maestría. Eso y más cosas, pero ahorita ya se me olvidaron. Pero mucho de lo que compartió de esta clase, pues me hizo recordar muchas cosas, ¿verdad? Tristes. Y luego, cuando terminé la carrera y la maestría, pues no logré el trabajo que yo quería y entré a trabajar a una escuela cristiana que está aquí atrás de mi casa. Y el pastor y director y dueño, pues todavía hasta el momento, es un americano. Y lo primero que nos dijo al reunirnos como maestros y antes de abrir la escuela,
y recibir puros niños cristianos, según hijos de padres cristianos, porque era nada más kinder y primaria. Se nos prohibió decir el nombre de Jesús, de Jesucristo, de Jehová. Teníamos que decir nada más Dios. Ujú. Y como ahorita me asomé a ver si había reunión, y sí, hay reunión ahorita porque tienen culto los viernes. Como Ujú. un cristiano vuelve al oscurantismo, ¿verdad? Desafortunadamente sí. Y esta es la reforma, pues, como dice usted, ¿tuvo algún beneficio? Sí, tuvo muchos, pero muchos pastores, someten a la gente a muchas prohibiciones. Sí, ya hablando del cristianismo como tal, ya hay muchos pastores que ya están regresando al oscurantismo. Ajá, Ya están regresando a esa etapa. esa era mi participación. Sí, mi hermana. Muchas gracias. Gracias, mi hermana. Veo manita levantada de mi hermana Mari, después mi hermano José y después mi hermana Braulia. Por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta. Ah, acá en los Estados Unidos se dan mucho los acrónimos. Puede que no sea muy, así de lo que usted estaba predicando, pero por ejemplo, así como cuando tengo que apuntarme para votar, que pongo yo que soy cristiana, ponen ahí qué clase de cristiana, evangelística, protestante. O judeo, nomás hay muchos acrónimos. ¿Cuál sería el que nos describiera a nosotros? Pues, o sea, yo digo que mi relación con Jesucristo es personal, pues, o sea, pero cuando me preguntan, pues, ¿qué clase de cristiana eres? Pues, no sé, de a Bueno, veras. obviamente lo que a nosotros nos identifica, aunque no me gusta la palabra, no me gusta, protestante, porque obviamente la reforma de alguna manera protestó contra las prácticas corruptas y decadentes del papado. Por eso es que se le llama protestante, ¿no? Ajá. Pero en realidad el trasfondo de la reforma protestante es las 5 solas. Lo que les mostré, solo Cristo, solo Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios gloria. Es eso. La Biblia como tal, la que predicaron los primeros cristianos después de Cristo, la que en su momento el pueblo de Israel, cuando tradujo la Septuaginta y tuvo sus momentos de gloria, es la Biblia. Y eso fue lo que enarboló el movimiento de la Reforma. Que ya le pusieron protestante porque supuestamente estaban protestando contra el papado y la corrupción moral que se daba por vía del papado y por vía de la Santa Inquisición. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, pues ya nos vamos, para ya no cansarlos. Mi hermana Braulia y mi hermano Marcos Reyes, y cerramos. Mi hermana Braulia, adelante, por favor. Amén, hermano. Buenas noches tengan todos. Bueno, yo voy de aquí para atrás. Por cuanto a los famosos Illuminatis, son personas que hacen rituales satánicos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. De hecho, bueno, también sé, y es muy larga la historia, pero como dice usted, ese será otro tema. Así lo dejamos. Por cuanto a lo otro que dice, yo tengo entendido que nosotros somos
cristianos o protestantes, cristianos, pentecostés. Si no me equivoco, hermano. Ya dentro de lo que es el movimiento de la Reforma, ya vienen las distintas denominaciones que conocemos hoy. El movimiento pentecostal, el movimiento carismático, el bautista, metodista, los cuaqueros, los menonitas. O sea, ya son distintas ramas que salieron de lo que fue el movimiento de la Reforma. Hermano, pero estamos en la misma tesitura que hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, obviamente estas distintas ramas pues tienen ahí sus ya particularidades muy personales, pero lo que engloba Ajá. a los distintos movimientos es precisamente las 5 solas. Eso es como que esa es la columna vertebral. Ya de ahí pueden ver algunas diferencias, algunos puntos de vista diferentes, pero lo que es ahora sí que la columna vertebral son estas 5 solas. Ok, hermano. Y obviamente aquí está, pero sí es correcto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Ok. Y también por cuanto decía la hermanita, la primera, sobre la forma de cómo hoy muchos pastores, pues ahora sí que no se rigen como debe de ser, que es la palabra, la Biblia, Así es. sino que por conveniencia, creo yo, hacen pues hasta rituales, ¿no? Digo, porque Están haciendo lo mismo que en su tiempo los sacerdotes en la época del papado, por conveniencia, a sus intereses y por beneficios económicos, les están metiendo cosas raras. Y hablo de y pastores. exacto, y todo esto está escrito porque estamos en los últimos tiempos, ¿no? Según la palabra, nuestra Así es, Biblia. así es. Ok, Así es. hermano, era todo. Sí, Dios los bendiga. sí, desafortunadamente estamos cayendo ya en una degradación de aquellos que Sí. supuestamente se deben de regir bajo estas 5 solas, pues ya se están corrompiendo. Mi hermano Marcos Reyes. Buenas noches, pastor, Buenas bendecido. noches. Una pregunta y aparte una pequeña aportación, pastor. Oiga, ¿cuándo, perdón, qué hay de cierto que en la traducción de la Biblia del hebreo y del romano, le quitaron muchos, algunos versículos a nuestras Biblias que hoy tenemos actuales? Eso es cierto. Eso es cierto. Hay muchos actualmente de las traducciones. Vamos a partir de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que es la famosa Reina Valera. Esa primera traducción es más pura que muchas de las actuales. Y es más, aún que la misma Reina Valera 60. Hay versículos que los han manoseado. Los han cambiado algunas palabras, han dado algunos otros giros. Eso es cierto. Desafortunadamente, lejos de mantener la pureza de la traducción original, la han ido corrompiendo. Con eso de que la quieren adaptar a un lenguaje moderno, le han estado metiendo mano. Yo por ahí les mandé un escrito vía WhatsApp donde ya hay muchos versículos que los están desapareciendo, los están quitando, están modificando palabras, sobre todo versículos que tienen que ver con alusión a Cristo. Una de las que están fatales es, por ejemplo, la nueva versión internacional, la NBI. Esa está terrible, es totalmente una versión ecuménica. O sea, ya están empezando a salir las versiones ecuménicas. ¿Cuáles son las versiones ecuménicas? Donde se pretende hacer una religión mundial, agrupando las distintas denominaciones a nivel mundial, juntando católicos con judíos, con musulmanes, con árabes, con budistas, con Hare Krishna, con hacer una... de hecho, ya hay un proyecto donde se van a juntar las 3 más grandes religiones. ¿En dónde lo van a hacer? No me recuerdo ahorita el país donde lo van a hacer, pero van a juntar
las tres más grandes religiones de este planeta, la que es la religión judíos, con la religión católica y con la religión musulmana. Y ya está el lugar donde lo van a hacer, porque lo que quieren hacer es la religión mundial. ¿Y esto lo van a hacer para qué? Digo, para poder promoverlo y hacerlo, pues necesitan de alguna manera meterle mano a la Biblia para que le dé cabida a todos. Ya también ahorita ya se está haciendo una versión gay, versión para gays, para lesbianas o para homosexuales. Ya salió la versión gay. Entonces, desafortunadamente ya, es más, muchas de las editoriales cristianas que producen la Biblia cristiana, los dueños tienen negocios de pornografía, o sea, ya están metidos. Y obviamente pues se están metiendo, ya el diablo ya se metió. O sea, como que estamos regresando a la Edad Media en ese contexto. Quieren volver a esconder la pureza de las escrituras y ya le están metiendo mano. Eso es cierto. Desafortunadamente así es. Amén. Ok. Pues un gusto, mis hermanos. Qué bueno que aguantaron hasta el final. Gracias por todos los que se conectaron. Pues reciba muchas bendiciones